Estamos en Es Diario con Manel Loureiro, escritor, abogado, presentador y lo más importante, gallego como yo. ¿Cómo estás, Manel? Encantado de estar aquí, encantado de poder acompañaros hoy. Bueno, vamos a hablar evidentemente también de tu libro, que además recibió recientemente pues, un premio muy importante, muy destacado en el mundo literario, que es el Premio de Novela Fernando Lara 2024. Es el libro que estamos viendo en pantalla, que lo vamos a ver también ahora más en grande, Cuando la tormenta pase. Pero antes de comenzar, digamos, a hablar de tu última novela, me gustaría preguntarte como escritor, ¿cómo es el día a día de un escritor? ¿No? Porque a veces es algo que desconocemos. ¿Cuándo escribís? ¿Cómo os inspiráis? ¿Cómo es el día a día de un escritor? Además de un escritor de bestsellers como tú. Hombre, supongo que quizás podríamos decir cómo son los días de los escritores, que habrá tantas rutinas como escritores. Sí que es Claro, verdad que la idea que tiene la gente, de esa idea un poco romántica del escritor, como ese tipo encerrado, atormentado, claro. encerrado, que vive escribiendo raptado por la inspiración, bueno, pues no es real, ¿no? Es decir, la realidad es más prosaica. Escribir, sobre todo cuando lo haces ya en serio, por decirlo de alguna manera, implica tener horarios, implica llegar por la mañana a tu sitio de trabajo, tu sitio de escritura y sentarte delante del ordenador, escribir y reescribir. Es decir, escribir es la parte más fácil, reescribir una vez que ya has terminado es quizás la parte más desagradecida, pero también la más necesaria, porque es pulir, pulir y pulir hasta que eso por fin se transforma en lo que tú quieres que los lectores encuentren. Claro, porque también al final el trabajo de un escritor es adaptar al espacio que te dan, digamos, también en las editoriales. Eso significa, pues, ir eliminando, ¿no? Entiendo las partes, bueno, pues que se denomina coloquialmente como más de paja, ¿no? Es decir, ir adaptando el libro hasta que quede la obra perfecta. Eso es muy difícil al final, ¿no? O sea, no es tan solo es escribir el trabajo de un escritor. Recuerda aquello lo que le llaman la pistola de Chekhov. No sé si has oído Exacto. hablar de ese Sí, sí, término. sí. La pistola de Chekhov es que si en el primer capítulo tú hablas de una escopeta colgada encima de la chimenea, eso significa que en el segundo capítulo alguien tiene que descolgar esa escopeta y utilizarla. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que incorporar en una historia aquellos elementos que son necesarios. Todo lo que sea superfluo, todo lo que acabe distrayendo la atención de la historia principal, al final lo único que hace es ensuciar. Esto es un ejemplo pequeño de las muchas cosas, de los muchos pequeños detalles que tienes que tener en cuenta cuando estás escribiendo un libro, cuando estás puliendo algo que tiene que llegar a las personas que lo van a leer. Apocalipsis Z, es decir, fue tu, digamos, tu gran obra, tu obra inicial, tu gran obra que procede al final de un blog de internet. ¿Cómo fue ese momento en el que viste ya hace muchos años, bueno, ya hace bastantes años, que Apocalipsis Muchos. Z, pues, bueno, en el 2007, ¿no? Fue cuando se publicó, si no Sí. recuerdo mal, la novela, que eso, como decía, procede de un blog. ¿Cómo fue ese momento de ver que un blog convertido en novela, pues llegó a ser bestseller? Es decir, fue todo un éxito. Ha sido siempre un proceso muy, muy extraño. Yo siempre he dicho que tengo mucho de Forrest Gump, ¿no? De Sí. como el protagonista de aquella película, que tenía la virtud de estar en el lugar adecuado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Y con aquella historia, cuando yo empecé a escribirla en un blog, evidentemente no sabía que aquel blog se iba a transformar primero en un fenómeno viral, después en una novela, esa novela que se iba a transformar en un bestseller y ese bestseller que se iba a transformar en un bestseller traducido a un montón de idiomas en el mundo y bestseller en Estados Unidos, y es que sería el inicio del resto de mi carrera y de mi vida. No se pueden planificar esas cosas. Suceden y cuando suceden tienes dos opciones. O te apartas aterrorizado o te aferras con fuerza, te abrazas al huracán y te subes a él. Fue lo que hice y por eso hoy estoy aquí hablando contigo en vez de seguir siendo abogado y estar metido en mi despacho. Claro, pero además no solamente escribes, sino que también te encanta televisión, fuiste, bueno, trabajaste en televisión, fuiste presentador de televisión de Galicia concretamente. Eh, ¿Qué te gusta más? Es decir, ya sé que es muy difícil elegir, ¿no? Pero evidentemente cada uno tiene sus partes, el escribir las novelas, también la televisión, la comunicación, se une la comunicación no verbal también, ¿no? La gesticulación, etcétera. ¿Qué destacas de cada una de las dos facetas tuyas? Que son facetas diferentes, pero complementarias y cada vez más complementarias. Fíjate por qué. La época en la que un escritor era una persona, o una escritora era una persona que escribía un manuscrito, lo terminaba, se lo mandaba a sus editores y se quedaba plácidamente en su casa hasta que le surgiese la siguiente historia. Hace mucho, mucho tiempo que quedó atrás. Hoy en día, un escritor es una persona que no solo tiene que escribir un libro, sino que aparte tiene que promocionarlo, publicitarlo, encontrarse con lectores, acudir a festivales, dar conferencias.
En definitiva, que tienes que hacer una proyección pública de lo que tú eres, además de escribir. Eso exige que tengas unas ciertas nociones de, bueno, pues de comunicación, de ser capaz de explicar las cosas, de transmitir emociones, de transmitir la pasión necesaria sobre lo que estás haciendo para que la gente que se lo va a leer o que quieres que se lo lea se sienta impregnada e involucrada por esa pasión. Entonces, al final, son dos actividades complementarias. Sí que es verdad que una es más solitaria, la de escritor, Ujú. y la otra es así como una actividad más social, más diversa, que es la de presentador de televisión. Eres uno de los escritores más conocidos de España, además con más prestigio, eso es así. ¿Qué consejo le darías a, pues, a un joven, por ejemplo, que nos esté escuchando y que le gusta, que le gustaría, ¿no? El día de mañana pues, ser escritor, por ejemplo, además de leer mucho, ¿qué otros consejos le darías si quiere iniciar en este mundo? Muy difícil, por cierto. Mm, que tenga paciencia, que es un mundo muy complicado, es muy competitivo, es muy darwiniano, pero que se puede. Es decir, si yo he podido, ellos pueden también. Que lea mucho, como has dicho tú, pero cuando dices mucho, no mucho, muchísimo, muchísimo, en mayúsculas, subrayado y con exclamaciones. Hay que leer un montón, porque leyendo es la única manera de aprender de lo que han hecho otros y de descubrir qué es lo que haces tú y de poder confrontar cómo haces tú las cosas con cómo lo han hecho otros para pulir tus detalles. Que escriba aquello que le apetece, que disfrute, que disfrute de la experiencia de escribir. Em, un error muy común que veo en escritores noveles es que se obsesionan con el éxito rápido, ¿vale? Eh, puede suceder, puede ser que tengas éxito con tu primer libro, pero no es lo habitual. Lo habitual es tener que estar bregando durante mucho tiempo hasta que por fin se encuentra o se abre esa ventana de oportunidad. Que el éxito, que es una palabra muy difusa, el éxito para alguna gente será vender mucho, para otros el éxito será escribir el libro que ellos realmente quieren escribir, para otros será contactar con aquellas personas a las que realmente quieren emocionar. El éxito tiene muchas caras, que no se obsesionen solo con una faceta y que en definitiva que no corran, que disfruten del camino. La gente ya no lee, esto de ser escritor ya no tiene futuro, son dos frases muy repetidas que se escucha constantemente. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Tú notas que la gente pues ya no lee, que las personas pues ya han perdido ese interés, ¿no? Por la lectura, por los libros, por la cultura en general, vaya? Pues mira, te voy a llevar la contraria. Ujú, Creo que nunca, jamás en la historia se ha escrito ni ujú, se ha leído tanto como hoy ujú, en día. ujú. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que se lee en soportes que antes no existían. Claro. Todo el mundo que nos ve tiene un teléfono móvil en el bolsillo donde todos los días lee docenas y docenas de mensajes, donde escribe docenas y docenas de mensajes. Entra en redes sociales donde está leyendo, entra en diarios digitales donde lee. Es decir, se lee mucho. Quizás, con respecto a la literatura, hay una percepción también sesgada de que se lee menos, y tampoco es cierto, porque uno de los efectos, uno de los pocos efectos beneficiosos que tuvo la reciente pandemia que hemos cruzado, es que aumentaron enormemente los índices de lectura en España y Ujú. en todo el mundo. ¿Por qué aumentaron? Pues porque de repente un montón de gente encerrada en su casa descubrió que dentro de las limitadas opciones de ocio que tenía, una de ellas era leer. Y esto hizo que se recuperasen un montón de antiguos lectores que habían abandonado los libros y que volvieron de nuevo por ellos. Ujú. Las claves de tus libros son el suspense, los continuos cambios o giros de guión, ¿no? Para mantener además también al lector, pues, como se dice coloquialmente, enganchado, ¿no? Al libro. Dominas muy bien la faceta también, además, de thriller, ¿no? ¿Cómo valoras esto? Que a mí me encanta el thriller. Creo que es la mejor manera de poder contar una historia que mantenga a un lector sentado en el borde de la silla, Ujú, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final. Eh, yo concibo la literatura como entretenimiento, como diversión, ujú. y creo que el thriller, con todas esas herramientas que apuntabas, los giros de guión, las sorpresas, las tramas que se entrelazan y que parece que van por sitios distintos y al final acaban coincidiendo en el mismo punto, es la herramienta perfecta para poder contar una historia entretenida. Me gusta contar este tipo de historias, yo las disfruto como lector y me encanta pensar que los lectores, mis lectores, las disfrutan también desde mi punto de vista.
Pero tiene que ser muy complicado escribir, digamos, un thriller con esos cambios de guión, como estabas comentando, con tramas que luego al final pues se juntan, ¿no? Es decir, ¿haces como un esquema o algo? Decía antes de escribir tus novelas, cuéntanos algún secreto, algún making of, digamos, llevándolo al terreno Ya, cinematográfico de cómo sí. diseña esas tramas. Sí, bueno, sabes que siempre ha existido la divergencia entre dos grandes grupos de escritores, los de Mm, mapa y los de claro, brújula, ¿no? Los exacto. de brújula, que son los que van escribiendo sin saber muy bien qué es lo que va a suceder, ya no en el siguiente episodio, sino ni siquiera en la siguiente escena, y los de mapa, que son unos tipos obsesivos que hacen una estructuración plena y absoluta de la novela antes de Sí. empezar a escribir la primera letra. Yo creo que la clave está en mantenerse entre los dos extremos, es decir, sí que es necesaria una planificación previa. Yo necesito saber dónde empieza la historia, dónde termina, cuáles son los principales puntos de giro, cuáles son los principales detonadores de la acción. Y una vez que tengo eso claro, también es muy importante dejar que el instinto, que la brújula, llene los huecos intermedios. Y a veces esa brújula hace que algunos de esos detonadores que están en medio del camino de repente se transformen en otra cosa absolutamente diferente. Eso es genial porque cuando estás escribiendo el primer lector eres tú y a veces el primer sorprendido eres tú. Pasemos ahora ya más a hablar pormenorizadamente en Cuando la tormenta pase. Como decíamos, premio novela Fernando Lara 2024. Eh, Adjetivos o palabras, mejor dicho, ¿no? que pueden describir esta novela, pues son irracionalidad, tensión, venganza, codicia. Son palabras, como decía, que pueden describir parte de lo que ocurre en la novela, pero además también parte de lo que estamos viendo en las sociedades más actuales, ¿no? Que se habla mucho de la racionalidad actual de la sociedad, de la tensión, incluso hasta de la codicia, ¿no? Etcétera. ¿Cómo ves esto? Eh, Hay un montón, cuando escribes, la literatura no deja de ser un reflejo de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es la suma de sus emociones. Es todo eso que has dicho. Es amor, deseo, lujuria, venganza, redención, ambición. eh, Todo. No es una lista infinita, porque las emociones humanas no son infinitas, pero sí es una lista bastante extensa. Cuando en una historia como Cuando la tormenta pase, lo que haces es plantear la situación extrema del protagonista, de Roberto Lobeira, Ujú. atrapado en una isla, en un enfrentamiento brutal entre dos familias que se odian desde hace generaciones y que encima hay algo más, aparte de ellos, que parece tener una agenda propia, pues evidentemente eso hace que esas emociones primarias, que esas emociones de carácter, digamos, más oscuro que has citado, tengan un papel predominante en la historia, que no deja de ser un reflejo de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Isla de Ons, Illa de Ons, es decir, es donde se está ambientada esta novela. ¿Qué tan fácil es encontrar en Galicia, donde vivimos, donde somos, en Galicia, pues enclaves, ¿no? Para focalizar una novela. Tenemos la suerte de que Galicia está plagada de escenarios perfectos para contar este tipo de historias. Por el paisaje, es decir, esos valles rurales profundos, cubiertos de bosques y de niebla, por el clima, por el paisaje humano también, por esas pequeñas aldeas donde todo el mundo parece guardar algún secreto y es muy reservado. Me encanta utilizar Galicia, bueno, Galicia o todo el norte de España en general, ¿no? Pero me encanta utilizar Galicia como escenario para mis obras, porque primero es algo que conozco de primera mano, con lo cual me resulta muy fácil, y segundo, porque tiene todo el potencial para acabar transformándose en un protagonista más de la historia. Ujú. Em, Dinos, sobre todo a nuestra audiencia, pues una síntesis. ¿Qué se puede encontrar en esta novela? Lo que puedas decir, evidentemente, para no desvelar el Sí. contenido, claro. Eh, Cuando la tormenta pase es la historia de Roberto Lobeira, un periodista y escritor que está atascadísimo con su último libro y necesita un lugar tranquilo, remoto y aislado donde poder terminarlo, donde encontrar de nuevo el hilo. Decide irse a Ons, una isla en la costa atlántica gallega. Es una isla que es real y que existe, Ujú. que en verano está llena de turistas, pero que en invierno queda aislada de tierra porque cesa el tráfico marítimo y su pequeño puerto no puede dar servicio con los temporales invernales. Roberto va a Ons en pleno invierno, en un hueco entre dos tormentas, y cuando llega allí descubre, primero, que una tormenta lo deja aislado de tierra. Segundo, que los pocos vecinos que viven en esa isla tienen una serie de tensiones, rencillas y secretos de los que él no es parte, que hay alguien más, una persona que le deja regalos sangrientos
en la puerta de su casa tratando de decirle algo que él no es capaz de entender. Y por si todo esto no fuese suficiente, las olas de esa tormenta que le mantienen aislado arrastran hasta las orillas de Ons un fardo. Y cuando abre este fardo y descubre lo que hay en su contenido, cuál es su contenido, descubre lo que hay en su interior, de repente todas estas tensiones, todos estos secretos, todas estas intrigas saltan de golpe y a partir de ese momento Roberto Lobeira no se tendrá que preocupar por escribir un libro, sino por sobrevivir. Y esto que te he contado son las 30 primeras páginas, o sea que no te he hecho ningún spoiler. O sea que hay muchísimo más, es decir, ya si esto sonó bien, a mí y a nuestra audiencia, todavía hay mucho más, ¿no? En el libro, mucho más que desgranar, muchos más cambios de guión, mucho más suspense, como decíamos antes, ¿no? Sí, claro, porque la idea es esa. Mm, Verás, los lectores son extraordinariamente listos. Lectores, espectadores de televisión, espectadores de cine. Han visto un montón de historias, se las conocen, se conocen los trucos habituales. Entonces tienes que esforzarte por sorprenderles, por llevarlos a otro sitio, por hacer que ellos piensen que está pasando una cosa cuando realmente la resolución va a ser totalmente distinta. En ese juego de voluntades, en ese truco de prestidigitador, es donde está la clave de que una novela sea de estas que te engancha, como se dice vulgarmente, y que te sorprende y que te arrastra. Vamos ya concluyendo con la entrevista. Apocalipsis Z se va a llevar al cine, ¿no? Es decir, con Amazon Prime, si no me equivoco. Efectivamente, estas navidades, Apocalipsis Z se va a estrenar la película del primer libro de la trilogía en Amazon Prime Video. Se va a estrenar simultáneamente en 192 países. Es una barbaridad, es un estreno a nivel mundial, una de las grandes apuestas de Amazon para estas navidades y como comprenderás estoy absolutamente entusiasmado, feliz y al mismo tiempo un poco asustado porque de repente es que tu historia se vea en todo el mundo. Tiene la parte bonita de que es una historia que empezó como un blog, el blog se transformó en una novela, la novela en un bestseller, bueno, todo ese camino y ahora acaba siendo una película. Es en sí mismo una historia maravillosa. Y para concluir, entre todas las novelas que has publicado, entre todos los personajes que has construido, ¿tienes algún alter ego, algún personaje con el que te identifiques? Creo que hay un poco de mí en todos, incluso en los malos, ¿no? Siempre te dejas Pero el que pinceladas de más. ti mismo. El que más se parezca a mí, Sí. pues mira, el que más se parece a mí indudablemente son dos, porque se parecen un montón. Uno sería el abogado sin nombre, que es el protagonista de Apocalipsis Z, porque era una proyección de mí mismo cuando empecé a escribir aquel libro sin saber que iba a ser un libro. Y el otro es este, Roberto Lobeira, sin duda. Pues con estas claves nos quedamos. Manuel Obrero, escritor, abogado, presentador. Un placer, muchas gracias por estar aquí en Es Diario con nosotros. Un placer.